Estamos de vuelta para volver a analizar ahora en detalle una de las noticias relevantes del día. Un grupo de 16 convencionales presentó una propuesta para eliminar el Tribunal Constitucional, en la nueva Constitución por cierto, y que sea la Corte Suprema la encargada de revisar la constitucionalidad de las normas. Vamos a hablar al respecto con la expresidenta del Tribunal Constitucional, Marisol Peña. Marisol, bienvenida al estudio de CNN. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias Daniel por la invitación. ¿Qué le parece la propuesta? Para ir al titular primero y luego vamos al detalle. ¿Está a favor o en contra? Estoy en contra, en términos generales, pero trato de ser objetiva académicamente y hay ciertos aspectos que rescato de la propuesta. Partamos por lo principal, que es esto de eliminar el Tribunal Constitucional. Aquí hay una discusión porque efectivamente hay algunos países que tienen Tribunal Constitucional y hay otros que no, donde organismos como la Corte Suprema son los que se encargan de revisarlo. ¿Por qué sería una buena cosa mantener un Tribunal Constitucional y no dejarlo, por ejemplo, en manos de la Corte Suprema? Por una razón histórica en Chile, pero también por una razón teórica. ¿Cuál es la razón histórica? La Constitución de 1925 ya le había entregado la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los preceptos legales a la Corte Suprema. Y ello generó una serie de críticas por parte de la doctrina especializada. Por ejemplo, porque la Corte Suprema se negaba a conocer de los asuntos de inconstitucionalidad de forma, vale decir, cuando el legislador no había respetado los trámites de formación de la ley. Luego, cuando se crea el Tribunal Constitucional en el año 70, se mantiene la inaplicabilidad, pero ya con esta duda, que lleva a que, en definitiva, en la Constitución de 1980, en la reforma del 2005 concretamente, se traspase al Tribunal Constitucional para que además haya un solo órgano unificado que se encargue de la interpretación de la Constitución, que es muy importante. Ahora, si esto fuera todo la Corte Suprema, también habría un solo órgano unificado. ¿Se observaría ese problema? Ahí incide la segunda razón a la que me quería referir, la razón teórica. Lo que ocurre, Daniel, es que no es lo mismo ser juez constitucional que ser juez ordinario. Y no es una cuestión de quién es más importante o no, quién está más preparado o no, sino que la labor es radicalmente distinta. Por lo siguiente, el juez ordinario, en este caso la Corte Suprema aún, en sede de casación, donde se revisa fundamentalmente el derecho aplicado por los jueces inferiores, tiene que tener en consideración esencialmente los hechos del conflicto que se le ha sometido. Por lo tanto, desarrolla un proceso que en doctrina llamamos de subsunción. Esto quiere decir que frente a esos hechos se ve el universo de normas aplicables para resolverlo. En cambio, el razonamiento del juez constitucional es totalmente distinto. Trabaja solo con el universo de normas jurídicas y los hechos pasan a ocupar un lugar absolutamente secundario, por no decir irrelevante. Y eso, en definitiva, ¿en qué influye? En que las reglas para interpretar la ley y las reglas para interpretar la Constitución son distintas. Por eso se crearon los tribunales especializados. ¿Y eso no se salvaría, por ejemplo, con una sala especializada de la Corte Suprema, donde los magistrados que estén en esa sala efectivamente tengan una especialización en temas constitucionales? No cabe duda que en varios países del mundo se ha optado por esa alternativa, Daniel. Por ejemplo, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Costa Rica es una sala tremendamente prestigiada, pero al mismo tiempo muy especializada. Sin embargo, yo creo que en Chile, reitero, tenemos que tener presente la razón histórica. La Corte Suprema tuvo en sus manos la acción de inaplicabilidad y no satisfizo las expectativas de los justiciables. En cambio, desde que se le confirió al Tribunal Constitucional en las estadísticas, el primer año, el 2006, cuando se le confió al tribunal, se conocieron alrededor de 360 causas. Cerramos el año pasado con cerca de 4.000 causas. ¿Qué significa eso? Un depósito de confianza de las personas en que sus derechos pueden protegerse bien a través de un tribunal constitucional. ¿No se complejiza el sistema habiendo un tribunal constitucional? Se lo pregunto por algunas cosas que han pasado en los últimos años. Ha habido conflictos de competencia entre la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional, varios bastante públicos. Y también, cada vez más en varios casos, abogados en casos que están en tribunales ordinarios están recurriendo al Tribunal Constitucional cuando todavía los tribunales ordinarios están viendo un caso. ¿No se complejiza demasiado que haya un órgano de alguna manera externo o diferente de la jerarquía que dan los tribunales ordinarios, la Corte de Apelaciones, la Corte Suprema? Repito, no es lo mismo el juzgamiento que realiza
un juez ordinario al juzgamiento que se realiza por el Tribunal Constitucional. Por lo tanto, ¿qué se podría hacer para hacerse cargo de esos problemas técnicos evidentes de funcionamiento de la inaplicabilidad? A ver, en primer lugar, yo creo que es una de las medidas apropiadas las que se proponen en esta iniciativa, en el sentido de que las partes puedan solicitarle al juez plantear la inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional. Ahí habría un tamiz, porque eventualmente el juez puede decir, a lo mejor estamos en una etapa del proceso en la que todavía no se dimensiona que eventualmente la aplicación de esa norma legal pueda devenir en inconstitucionalidad. O sea, que esto tuviera que pasar por el juez y no solamente pudiera ser presentado por una de las partes. Eso es lo que dice esta propuesta. Eso es lo que dice esta propuesta, y a mí me hace cierto sentido porque, por ejemplo, es uno de los mecanismos que existen en España, sin ir más lejos. Y lo segundo, Daniel, tiene que ver con el tema de la suspensión del procedimiento, que se ha dicho como crítica, lesiona profundamente la labor jurisdiccional que realiza el juez ordinario. A mí, en mi propia experiencia de 12 años en el Tribunal Constitucional, me quedó la impresión que hay que regular en forma más precisa la suspensión del procedimiento. O sea, que el Tribunal Constitucional, que es lo que pasa hoy día muchas veces, ¿no?, que suspende el procedimiento mientras toma una resolución y queda detenido el caso. Mire, una de las cosas que dice esta propuesta, que a mí me parece francamente insostenible, es que la suspensión del procedimiento ha sido utilizada por algunos justiciables que tienen que ver con grupos empresariales. Por Dios, si la inaplicabilidad no solamente ha sido ejercida por grupos empresariales, ha sido ejercida por personas comunes y corrientes que aspiran a que en un proceso judicial determinado no se le aplique una norma que estiman contraria a la Constitución. Por ejemplo, contribuyentes, por ejemplo, trabajadores en sede de tutela laboral. Entonces, a mí me parece que más bien, si esa fuera una razón para eliminar al Tribunal Constitucional, lo que cabe hacer es regular adecuadamente la suspensión del procedimiento de forma que no pueda ser usada más bien como un artificio de los litigantes para impedir que el juez ordinario siga haciendo su trabajo. Otra crítica que suele hacerse al Tribunal Constitucional y que está dentro de esta discusión de si debe seguir existiendo o no es el tema del cuoteo político. Se dice que el Tribunal Constitucional más bien tiende a reproducir el cuoteo político de las fuerzas que hay en el Congreso y por lo tanto obedece a mayorías políticas circunstanciales y vota políticamente, porque uno, sabiendo la composición, sabe más o menos cómo va a votar cada uno. Se dice que la Corte Suprema tendría un estándar un poco distinto. ¿Es justa esa crítica? No. Creo que no es justa. Una de las cosas que me tocó defender cuando fui presidenta del Tribunal Constitucional entre los años 2013 y 2014 era la cantidad de votos cruzados. Le voy a poner un ejemplo, y disculpe que le ponga un ejemplo personal. Cuando se discutió la ley de reforma constitucional que cambió el sistema electoral en Chile, desde uno mayoritario y nominal a uno proporcional, supuestamente yo era motejada como una persona de derecha que iba a votar en contra de una reforma constitucional promovida por un sector político distinto al que supuestamente yo adhería. Y sin embargo yo estuve a favor de esa reforma, porque tuve la más íntima convicción de que las circunstancias propias del desenvolvimiento de la sociedad chilena y de nuestro sistema electoral exigían un cambio. Está bien, hay votos cruzados, pero efectivamente en la mayoría de los casos se puede más o menos adivinar la tendencia que tienen los jueces al momento de votar. Eso bueno, pero eso no le echemos la culpa a la institución del Tribunal Constitucional como tal, Daniel, sino que al sistema de nombramientos. Cuando usted tiene de un tribunal de 10 miembros, tiene 7 que son designados por órganos políticos, sin ningún tipo de tamiz, ni sin ningún tipo de transparencia, porque dígame usted, ¿se hace concurso público cuando se designan los 3 candidatos del presidente de la República? Para nada. Y en el Congreso suele haber un cuoteo en que un sector político designa uno, el otro sector político designa otro, y ni siquiera se discuten los méritos, sino que sencillamente se vota porque se considera que es un consenso. Afortunadamente, los 3 ministros de la Corte Suprema han ido ganando en prestigio, y no es porque yo haya sido designada a la Corte Suprema, precisamente porque hay un concurso público y se transparenta la audiencia pública en la cual cada postulante señala las razones por las cuales cree tener los méritos. ¿Y cuál sería una forma adecuada entonces de nombrar, ustedes partirían de que el tribunal se mantenga, cuál sería una forma adecuada de nombrar a los miembros de ese tribunal? Mire, a mí me gusta en lo particular el sistema alemán. Yo sacaría al presidente de la República de las designaciones y dejaría al Congreso, dejarían ambas cámaras, en el caso del Tribunal Constitucional alemán, uno de los más prestigiosos del mundo,
la mitad del Tribunal Constitucional, que son 16 miembros, o sea, 8, son designados. 4 por el Bundesrat y 4 por el Bundestag, por la Cámara Baja, por la Cámara Alta, respectivamente. Y respecto de los restantes, a lo menos un tercio son designados por la Corte Suprema, pudiendo pertenecer perfectamente al mundo académico o al mundo judicial. Conozco una magistrada del Tribunal Alemán Civil, que es el Wulff, que tenía el orgullo, siempre lo decía, de haber pertenecido a la Corte Suprema y de ahí haber llegado al Tribunal Constitucional. Luego, la combinación de factores de especialización académica con experiencia jurisdiccional, creo que es una buena cosa, o es una buena medida, y al mismo tiempo, si usted mantiene la posibilidad de que el Congreso designe, pero sobre la base de ciertos concursos públicos, abiertos, transparentes, le comunica legitimidad a los jueces constitucionales, porque proviene la designación naturalmente de órganos que representan la soberanía popular. Otra de las críticas que se hacen al TC es que pueda, por ejemplo, derribar una norma que fue aprobada por el Congreso sencillamente por una mayoría muy tenue, 6-4, o incluso en el caso de un empate a 5, pueda el presidente tener el voto dirimente y por lo tanto, habiendo la mitad de los ministros del tribunal que consideran que la norma es perfectamente constitucional, puede esa norma de todas formas ser declarada inconstitucional. ¿Debería haber algún tipo de quórum o algún tipo de elemento más exigente para que una ley que ha sido aprobada por el Congreso, que responde a la soberanía, a la voluntad popular, que ha sido promulgada por el presidente de la República, pueda ser declarada inconstitucional por el TC? Mire, Daniel, en el planteamiento que usted hace, creo que hay una cuestión meridiana. Como yo espero que subsista el Tribunal Constitucional y esta norma, esta iniciativa que se presente, sea discutida por el Pleno con razones como las que aquí estamos conversando, yo sugeriría pensar en un Tribunal Constitucional con integración impar de todas maneras. Me parece que no resiste el menor análisis la mantención radicada en el presidente de una potestad dirimente. Dicho eso, es evidente que cuando se trata de revisar la voluntad popular manifestada a través de los representantes que se encuentran en el Parlamento, tiene que existir un quórum más o menos exigente. Esta propuesta está señalando que ese quórum, en el caso de las inaplicabilidades, que es control posterior, sería de la mayoría simple, y en el caso de las inconstitucionalidades sería de un poco más, sería de alrededor de, lo estoy viendo aquí, de unos 7 ministros, 6 de sus miembros concretamente. A mí me parece que dejar sin efecto una norma constitucional aprobada por el Congreso por un quórum que podría ser un poco más de la mitad del tribunal es muy fuerte. Es muy fuerte. Esto requiere una deliberación y una aprobación que tenga un sustento muy importante, porque fíjese que hay un criterio fundamental en la teoría constitucional. No se puede dejar sin efecto o declarar inconstitucional una norma legal cuando existe al menos una posibilidad, una interpretativa que permita conciliarlo con la Constitución. En consecuencia, es necesario que exista un quórum importante como el que existe actualmente, 8 ministros de 10, para que se pueda declarar la inconstitucionalidad. Y agregaría otro elemento. Respecto al control preventivo, sobre el cual usted no me ha preguntado, pero podría preguntarme, efectivamente lo que ahí se discute es el punto que usted me ha planteado. ¿Cómo se entra a revisar lo obrado por los representantes legítimos de la voluntad popular? Bueno, pero tiene que usted pensar que en el caso de control preventivo facultativo, usted también le está dando un derecho a las minorías parlamentarias contra lo que podría ser la aplanadora de la mayoría. ¿Lo mantendría usted entonces el control preventivo? Facultativo, no obligatorio, que es distinto. Pero agregaría que el control preventivo facultativo, Daniel, solo se puede ejercer en el momento final del proceso de aprobación de la ley. ¿Para qué? Para que el Tribunal Constitucional no termine sustituyendo la necesaria deliberación democrática que debe hacerse en el Congreso. Marisol Peña, expresidenta del Tribunal Constitucional, gracias por habernos acompañado hoy en Serene. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes.